No te preocupes, cariño. Review. Dirigida por Olivia Wilde, esta es la segunda película de la actriz convertida en directora, quien previamente nos había deleitado con su excelente y muy cómico y divertido debut Booksmart en 2019. Un filme bastante creativo, entretenido, que de forma muy rápida convirtió a Olivia Wilde en una de las directoras más prometedoras respecto a su tacto en cámara. Y no te preocupes, cariño, se presentaba como un proyecto interesante por varios motivos. En primera instancia, el hecho de que es un filme transversalmente distinto a lo que era Booksmart, es decir, Booksmart era una comedia coming of age de adolescentes, y no te preocupes, cariño, es un filme de suspenso, drama, ciencia ficción, incluso tiene varios elementos de horror. Entonces no podría haber estado más alejado respecto al espectro de lo que su anterior película era. Y por otro lado, no puedo no hablar, supongo, al menos mencionar el hecho de que esta película estuvo sacudida por mucha controversia. Desde el casting de Shia LaBeouf como el actor principal, quien posteriormente fue reemplazado por Harry Styles, y que aparentemente su salida no habría sido tan limpia como se habría anunciado en primera instancia, además de supuestos conflictos entre el elenco y la producción durante la película que han sido desmentidos, confirmados una y otra vez. Básicamente una producción que parecía bastante infernal, pero que de alguna forma igual lograron sacar este producto a flote. Y obviamente no quiero sentarme demasiado a hablar sobre el chisme y el cagüín de la película, pero sí creo que es interesante porque habla bastante, supongo, de la tensión que hay en cámara, tanto al frente con los actores mismos y supongo atrás con cómo estaban siendo manejados para la producción. Este filme se centra en Florence Pugh y Harry Styles, quienes son un matrimonio que vive en esta sociedad de los años 50 en donde todo es aparentemente muy perfecto, muy idealístico, muy utópico, hasta que el personaje de Florence Pugh se empieza a dar cuenta de que algunas cosas no son tan perfectas como parecen en la superficie. La aproximación que Olivia Wilde hizo a esta película es bastante interesante porque por un lado sí parece bastante derivativa de otros trabajos, es decir, creo que hay muchos paralelismos que uno puede hacer con otros directores y otras producciones. Por ejemplo, creo que es muy clara la inspiración que esta película tiene en algo como la serie Black Mirror, pero además tiene elementos que diría que son muy cercanos a lo que supongo otros directores como Jordan Peele o incluso Ari Aster con lo que hizo con Midsommar, también con Florence Pugh hace un par de años, e igualmente algunos elementos que uno podría, supongo, relacionar con cosas como lo que David Lynch ha hecho. Entonces se notan varias influencias que están acá acarreadas para hacer algo que fuera una película de alguna especie de ciencia ficción y horror, con una mezcla de comedia bastante interesantes. Y no tengo muchas quejas realmente al respecto, es decir, creo que Olivia Wilde dirigió esto con bastante clase. Es un filme que siento que sería muy fácil criticar por estilo sobre sustancia, pero legítimamente sí creo que hay algo de sustancia en esta película. Hay bastantes temas para masticar que dan para una discusión bastante interesante. Y es que, con toda honestidad, a pesar de toda la controversia y todos los problemas y supongo toda la seguidilla de cosas que van a acarrear con esta película, creo que la obra final es bastante decente. Es decir, la dirección de Olivia Wilde no creo que en ningún momento haya estado mermada finalmente por cualquier cosa que haya ocurrido en la producción. Es decir, hay mitos sobre que Florence Pugh en algún momento tuvo que tomar parte de la dirección, lo que claramente no está confirmado y es muy probablemente que sea mentira, así que no sé si alguna vez descubriremos la verdad sobre qué pasó exactamente en la producción de este filme, pero si tengo que enfrentar los hechos que me están presentando, es que Olivia Wilde dirigió esto con bastante sentido. Tiene una visión que a mi parecer da para elementos que son bastante horroríficos, tensos, dramáticos y cómicos. Es decir, esta es una mezcla de varios temas y varios tonos que a mi parecer en ningún momento colisionan de forma que esté pensando ¿qué estoy viendo en pantalla? Y en especial la dirección de arte, que debo detenerme en eso. El hecho de que sea un filme que aparenta hacer cosas que no es, se alimenta bastante de un diseño de producción muy cercano a las sitcoms, en que siento que es un perfecto equilibrio entre ser una película donde los sets cincuenteros se ven bastante tangibles, bastante reales, lugares donde la gente realmente viviría, mientras paralelamente se ven como sets de película, lo que a mi parecer es claramente intencional por los temas que el filme está enfrentando. Mis principales problemas llegan cuando empiezo a hablar de los personajes, y es que en primera instancia Florence Pugh, magnífica, es decir, creo que es una de las mejores actrices de esta generación, ha hecho sino interpretación más interpretación excelente, incluso en filmes que no he adorado tanto como Black Widow. Creo que ella siempre es carismática, siempre es entretenida. A mi parecer ella sabe exactamente qué es lo que tiene que entregar respecto a la comedia, el drama e incluso el horror. Solo en 2019 estuvo en Mujercitas, un drama, Midsommar, una película de horror, y Luchando con mi familia, una comedia. Claramente tiene un excelente rango y creo que tira toda la parrilla respecto a lo que tiene que entregar en este personaje. Diría sí que la escritura de esta protagonista no es el plato fuerte de lo que está en pantalla, es decir, creo que en general como los personajes están escritos es bastante superficial. Todos los personajes son muy básicos, sin demasiada sustancia, y al final de cuentas hace que no sé si te importe demasiado ellos si no fuera porque hay actuaciones excelentes en pantalla, particularmente de Florence Pugh y de Chris Pine. Creo que Chris Pine da una excelente actuación, pero su personaje es basura. Creo que el antagonista de esta película en su personalidad está horriblemente escrito. Creo que es el cliché del cliché de un villano en este tipo de películas. Cuando yo te hablo de un filme donde todo es perfecto, pero sin embargo no es tan perfecto porque cosas siniestras ocurrieron
ocurriendo bajo pantalla. El tipo de villano que te imaginas es exactamente el tipo de villano que Chris Pine es en esta película. Incluso al punto en que este personaje empieza a hacer este típico cliché de los villanos, en que empieza a ceder en ciertas cosas para que la protagonista finalmente pueda empezar a desenredar todo lo que está ocurriendo. Y el tipo de cosas que, si el antagonista fuera un poco más inteligente, simplemente diría: hey, desháganse de esta chica. Y voy a dedicar una sección en esta reseña a hablar de la trama en detalle, supongo, para especificar exactamente a qué me refiero con ese personaje. Pero dejémoslo en que el villano encuentro que es bastante flácido respecto a tanto sus motivaciones como en general toda la estructura y la personalidad que tiene. Creo que Chris Pine hace lo mejor que puede con el material que está en sus manos, pero es bastante terrible a mi parecer. Por otro lado, mucha gente se ha reído de la actuación de Harry Styles y yo no encuentro que sea terrible, pero tampoco es excelente. Es decir, es la actuación más servible, plácida y supongo superficial que podría haber dado. Ningún delivery es excelente y creo que de alguna forma sería más un problema si no fuera porque extrañamente está muy poco. Odio empezar a analizar esto en términos de premios, porque creo que analizar las películas en términos de su calibre para competir en premios es bastante estúpido. Sin embargo, por ponerlo en algunas palabras, siento que el personaje de Harry Styles es el típico actor de reparto que intentarían vender como un actor principal. Básicamente un personaje que no tiene demasiado tiempo en pantalla, pero cada instante que aparece en pantalla quisieran hacer algo exhilarante y magnífico y supongo fuera de vida, que simplemente siento que el rango actoral de Harry Styles no está ahí para dar. Me encanta él como intérprete, creo que su música es bastante buena y no creo que él haya sido terrible en cosas que haya hecho antes, porque solo salió en Dunkerque antes de esto. Pero acá creo que simplemente no daba el ancho para lo que el papel requería y para supongo fortuna de la historia, su personaje no es tan requerido en gran parte del argumento. Por otro lado, otro personaje con el que tengo graves problemas es con el personaje de Olivia Wilde. Olivia Wilde actúa en esta película como una actriz secundaria y su personaje tiene bastantes, supongo, inconsistencias sobre lo que quiere y sobre lo que hace, que al principio tú piensas que solo es un personaje muy superficial, que claramente está ahí porque es incapaz de ver más allá de su ombligo, pero luego te das cuenta de que no, simplemente está mal escrito, simplemente no tiene demasiado sobre lo que masticar que la haga más interesante. Incluso cuando le dan más desarrollo, simplemente se queda ahí, como que le tiraron desarrollo porque querían que todo el elenco estuviera un poco más desarrollado, aunque claramente no estaba en las habilidades de esta historia. Y ahí cuando tengo que hablar de la historia, y para esto voy a entrar en spoilers, así que si no quieren spoilearse, no te preocupes cariño, salten a este momento de la reseña y desde ahora empezaré a ahondar en puntos profundos de la trama. Bueno, resulta que obviamente cuando la película empieza, con los primeros 15 minutos te das cuenta de que sí, hay cosas raras pasando, probablemente hay algo falsificado sobre la vida que estos personajes están viviendo, y yo por gran parte pensé, ok, muy probablemente esta película está ambientada en la época actual, pero ellos están en una especie de secta en que los agarraron y los llevaron a un lugar en específico y ahí han estado viviendo, fingiendo que tienen esta vida perfecta, que claramente no tienen. Sin embargo, lo que termina ocurriendo creo que es más desquiciado, y es el hecho de que realmente es toda una simulación, es decir, esto va mucho más en aspectos de ciencia ficción. Los personajes están viviendo una simulación, en realidad están en sus camas con unos aparatos en la cabeza que lo están haciendo imaginar que están en este mundo, en esta realidad compartida, supongo. Y el gran plot twist es, supongo, el hecho de que el personaje Harry Styles siempre fue parte de los malos, de que él fue quien metió al personaje Florence Pugh dentro de este mundo. Y encuentro que es muy interesante, en buena y mala manera. Desde el punto de vista bueno, amo mucho los temas de esta película. He leído bastantes opiniones sobre lo inconsistente que es la trama y los temas y finalmente lo que quiere comentar, pero estoy completamente en desacuerdo. Creo que lo más fuerte que esta película tiene, y de hecho la cosa que me hace finalmente sentir algún tipo de decencia sobre lo que vi, es el hecho de que a mi parecer la trama es muy consistente sobre los temas, porque la tesis principal de esta película es un comentario sobre el complejo de inferioridad que los hombres tienen cuando sus parejas o las mujeres a su alrededor son más exitosas que ellos, porque se revela en el clímax de la película, el personaje Harry Styles terminó desempleado en algún momento, así que su pareja tuvo que hacerse cargo haciendo más horas de trabajo y finalmente estrujando aún más su capacidad laboral para poder hacer rendir las cuentas de la casa. Lo que pone muy incómodo al personaje Harry Styles porque se siente mal por no ser el proveedor, por finalmente estar todo el día sin hacer nada. Así que lo que hace es arrastrarlos a los dos a un mundo en que él es el proveedor y ella es la mantenida, tal como era antiguamente en la sociedad. Lo que encuentro bastante irónico porque también en algún momento se revela que cuando los personajes salen en la mañana a trabajar, realmente lo que están haciendo es, supongo, saliendo de la simulación y teniendo que ir a trabajar en la vida real. Por lo que encuentro que es de hecho bastante curioso cómo el filme enfrenta el hecho de que el personaje Harry Styles finalmente no gana demasiado en aspecto práctico, es decir, él igual está enfrentado a un mundo terrible en el que tiene que trabajar, en el que no puede vivir al 100% este mundo utópico, pero sin embargo todo eso vale la pena porque de esa forma él puede convertirse en el hombre proveedor y en ella la mujer mantenida. Y creo que ese comentario es muy interesante porque siento que muchas películas últimamente se sienten muy cómodas comentando la capacidad de, supongo, ciertos sectores masculinos sobre la frustración que genera no poder conseguir pareja o ver cómo las mujeres los ignoran, pero creo que es más interesante cuando esto se ve en una dualidad de pareja, cuando son personas con una pareja quienes están envidiosos
por el éxito de las personas que los acompañan y finalmente no pueden tolerar eso, así que sienten esta gran necesidad de apretarlas y arrastrarlas hacia un agujero en que realmente no quieren que ambos sean exitosos, simplemente quieren que ellas sean más miserables que ellos para ellos sentirse en este ápice moral, lo que creo que tiene mucho sentido porque el título finalmente de la película es No te preocupes, cariño. Esa, supongo, satisfacción que genera saber que te haces cargo de la persona que está a tu lado, saber que te haces cargo de la familia, incluso aunque eso signifique ser absolutamente miserable. Porque creo que en algún sentido el personaje de Harry Styles de verdad se compra esta motivación. No creo que sea este tipo de villano que realmente es malo por ser malo, es decir, claramente está completamente equivocado en todo lo que está haciendo, pero él realmente cree que lo que está haciendo, que le está dando una vida a ella que supongo es ideal. Claramente no es así, es decir, la película deja muy claro que a ella se le fue arrebatada todo lo que realmente amaba de la vida, pero yo encuentro muy interesante como eso claramente a él no le importa, porque él cree que lo que está haciendo es bueno y supongo que en manos de un mejor actor se le habría sacado más jugo. Sin embargo, el problema de que todo esto sea una simulación abre simplemente demasiados agujeros, es decir, la trama tiene que hacer tantas cosas para que esto funcione. En primera instancia, si todo esto es una simulación, yo tengo demasiadas preguntas sobre qué está pasando con estas personas en la vida real, es decir, cómo están alimentando a Florence Pugh en la vida real, cómo está yendo al baño, y supongo que si asumimos que, ok, Harry Styles cuando se despierta él se encarga de todas esas cosas, es decir, supongo que este sistema tiene alguna forma de hacerse cargo de todos estos problemas, pero también simplemente renunció a su trabajo, nadie de su trabajo se pregunta, no tienen más amigos que vayan a la casa a preguntar, oye, ¿qué onda? O familia, y incluso aunque sumamos que esto no es así para el personaje de Harry Styles y su pareja, no es así para otras personas, es decir, no hay nadie en el mundo que esté preguntándose qué pasa con estas personas que simplemente desaparecen, pero no desaparecen completamente, porque en mi cabeza tenía sentido que los agarraran, los llevaran a una especie de secta, porque ahí supongo solo desaparecieron, es decir, no hay nada que hacer, desaparecieron de la faz de la tierra. Pero en este caso no es que hayan desaparecido, están todavía en sus casas, solamente supongo después de un par de semanas alguien sí va a empezar a hacer preguntas sobre, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están estas personas? Siento que es un plan demasiado malo, que eventualmente alguien iba a hacer preguntas que iban a tirar esto abajo. Siento que es una especie de callejón sin salida donde la historia simplemente no podía escapar. Hicieran lo que hicieran, iban a entrar en esta muralla, y supongo la única cosa que me habría hecho sentir mejor es que hubieran explicado un poco menos, es decir, no hubiéramos tenido tanta exposición. Hay un momento en que literal tenemos una secuencia en que vemos a los personajes en la vida real, en tiempos actuales, conversando, y finalmente nos presentan a este Harry Styles que, dicho sea de paso, gran trabajo de maquillaje y peluquería para hacer a Harry Styles parecer un hombre frustrado consigo mismo. Pero siento que mientras más lo explicaban, menos sentido hacía, y la película finalmente termina yendo en este callejón en que hay demasiados agujeros en la trama como para creer que esto tenía cualquier mero sentido, y siento que amaría mucho más si hubieran explicado mucho menos la trama, al punto en que hubiera quedado para la interpretación del espectador qué mierda estaba ocurriendo realmente. Supongo que también habría abierto varios aspectos sobre la vagueza de la historia. Realmente no podían ganar, simplemente cuando escribes una historia de simulación o una especie de historia de ciencia ficción de este estilo, tienes que tener muy bien pensado lo que vas a hacer, porque si no, la cantidad de preguntas que me emergieron cuando fue la revelación no fue del estilo de wow, qué buena presentación de un universo, sino más bien esto no tiene el más mero sentido, y yo no quiero realmente que las películas tengan sentido, es decir, cuando veo un filme no espero que cada punto argumental tenga sentido consigo mismo, es más bien que es una película que claramente dedica mucho tiempo a explicar su propia trama. Entonces si te vas a dedicar tanto tiempo a explicar tu trama, no puedo sino evitar preguntarme ¿por qué esto es una completa locura? Esto realmente está al borde de ser algo como Serenity, en el sentido de ser tan loco, tan desquiciado, que sea completamente lunático, pero creo que no va en esa dirección. Creo que finalmente la gran carne de la película es estos temas que son muy fuertes, sobre frustración masculina, sobre el gaslight finalmente, porque siento que todo el tema de esta película es el gaslight, sobre la manipulación de tu pareja, hacerla creer que todo lo que vive realmente no es lo que vive, finalmente como una sociedad entera puede hacerte creer algo distinto solo porque simplemente pueden arrinconarte a pensar que eres tú la persona loca. Y finalmente voy a comentar el hecho de que el personaje de Chris Pine simplemente le da demasiadas oportunidades a Florence Pugh para destruir esta utopía, y considerando que todo esto es muy superficial, es decir, como he mencionado, toda la trama realmente, este universo, la forma, la cantidad de asunciones que uno tiene que hacer para que esto tenga sentido, harían pensar a uno que tomarían demasiada precaución en que nadie meta la pata, pero no, el personaje de Chris Pine está tan seguro de sí mismo, aun cuando ya antes había escapado a alguien y había sembrado estas dudas, simplemente está demasiado conforme con el hecho de que, sí, esta chica sí que habla lo que quiera, puede dejarla cagar, me da lo mismo. Sin contar que, Dios mío, al final cuando Gemma Chan lo mata, oh Dios mío, creo que una de las peores escenas de la película. Es tan melodramático, es decir,
Dios mío. Pero fuera de, supongo, estas mayores críticas, realmente no puedo arrastrarme a odiar este filme. Creo que es un filme que es consistentemente entretenido, que es bastante tenso, que tiene una dirección que diría que es muy sólida, que si bien podría argumentarse que es estilo sobre sustancia, no podría estar de acuerdo, porque la sustancia está muy consolidada. Es un filme que lidia con elementos de la frustración masculina, de la manipulación emocional entre parejas. Es un filme que tiene bastante claro cuáles son los temas que quiere tocar, y a mí me parece que los toca de forma que se expresa muy claramente y está muy metafóricamente construido, de forma que es un filme digno de analizar. Me parece, creo que es una película que perfectamente podría imaginarme en el futuro como una cinta de culto. Creo que claramente hay aspectos criticables. Es una película que cuando uno analiza los aspectos más superficiales de la historia se empieza a caer a pedazos, pero diría que el hecho de que la historia no haga sentido no me afecta tanto cuando considero que los temas que presenta sí son bastante sólidos. No te preocupes, cariño, es un ligero 6 de 10. Dígame, ¿vieron esta película? ¿Qué les pareció? Pueden hacérmelo saber en los comentarios. ¿Les gustó más esto que Booksmart? Dudo que haya alguien en el mundo que responda que sí. Y si les gusta el video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y una dicha semana.